también agradezco la invitación que se ha hecho a mi persona para poderles transmitir y comentar quizás un poco de lo que, como usted lo ha dicho, estamos viviendo en el norte de nuestro país. Muchas regiones de nuestro Perú están afectadas con diferentes situaciones, ya sea climáticas, ya sea ambientales, ya sea como en el caso que lo que intentamos presentar esta noche, que es el tema de una patología que hasta hace quizás un par de años no era tan peligrosa, no era eh, tan frecuente en la magnitud de la complicación, ¿no? Porque podría dar a muchos, pero no podría llevarlos al desenlace fatal que es la muerte. Tristemente, este año nos hemos enfrentado a un dengue completamente diferente. Pero los que somos geriatras o los médicos que trabajamos con adultos mayores, no solamente nos vemos enfrentados al tema de una enfermedad que viene con una cara completamente distinta. El dengue viene de forma distinta a la que siempre habíamos visto o leído quizás en nuestros libros. Obviamente es un virus de la familia RN y va mutando y generando diferentes variantes. Pero a esa variación tenemos que agregarle una situación diferente o coadyuvante o que se le suma, que es qué pasa cuando esta enfermedad toca a la población adulta mayor, una población que es susceptible. ¿Y por qué se vuelve susceptible ante el dengue? Definitivamente porque cuando envejecemos, envejece todo nuestro cuerpo y la expresión de nuestro cuerpo. Una de las expresiones es el sistema inmunológico. Entonces, lo que tenemos aquí es un término que se llama inmunosenescencia. Entonces, si sumo inmunosenescencia a una enfermedad que está presentándose en una forma diferente, pues tendríamos que hacer los cruces para ver en dónde se están dando las debilidades para poder atacarlas, afrontarlas y poder proteger a nuestros adultos mayores. Siempre les digo a mis alumnos en la universidad, si yo no conozco qué es el envejecimiento y en qué se diferencia de la enfermedad, yo no voy a saber qué tratar, porque hay cosas que son propias de la edad y hay otras que son propias de la enfermedad, pero la línea es muy delgada, entonces hay que saber diferenciarlas para poder ir contra el objetivo que todos buscamos, que es la salud de nuestro adulto mayor. ¿Cuáles son las razones por las cuales habría que tocar inmunidad vivemos? Primero, porque si el dengue afecta a este grupo poblacional, es un grupo poblacional que viene con comorbilidades, la mayoría de ellos. Un adulto mayor difícilmente va a una emergencia por una o dos patologías, son de 3 patologías juntas para arriba y crónicas. Segundo, el dengue está manifestándose con deshidratación, con presentaciones de fiebre, y el adulto mayor precisamente tiene intolerancia a la deshidratación, fácilmente decae, tiene renuencia a ir al hospital, incluso a veces no deja que el hijo lo lleve, y la presencia de fiebre le puede desencadenar fibrilaciones y patología cardíaca, puede desencadenar mayor deshidratación porque es otra forma de perder líquido, y obviamente luchamos contra la idea de no, esto lo trato en casa con agua y Panadol y aquí me quedo. Y no sabemos hasta cuándo es esto leve o va a lo grave. Y la tercera razón es porque obviamente por el mismo envejecimiento, más enfermedades que ya se vienen larvando, estamos frente a situaciones crónicas degenerativas. Es importante saber que cuando envejecemos, hay un fenómeno de una remodelación, si se quiere decir, en el sistema inmunológico. Entonces, hablamos nosotros de células, ¿no? Inmunidad celular, inmunidad humoral. Dentro de las células que intervienen en nuestro sistema inmunológico, tenemos a los linfocitos T. Los linfocitos T tienen la característica de que cuando envejecemos no están tan activos ni tan sabiondos como cuando estamos jóvenes, ¿no? Cambian el fenotipo de ser linfocitos T vírgenes, que son como soldaditos nuevos que salen a luchar y a ir contra el germen al que hay que atacar,
y se convierten a linfocitos memoria. Entonces esto ya los vuelve más susceptibles a ser sometidos a la apoptosis. Luego tenemos un incremento de citoquinas proinflamatorias, que quizás podríamos decir, no, bueno, en el envejecimiento la proinflamación hasta cierto punto es bueno, pero cuando este es un fenómeno que es progresivo, permanente, ya consume y desgasta también y altera el metabolismo del adulto mayor. Y también nos encontramos con que hay cambios en la expresión de las moléculas de adhesión de los linfocitos CD44 y de los CD62X. En lo que respecta a los linfocitos B, hay una disminución de su número, hay cambio en lo que representa la liberación de los anticuerpos y nos vemos enfrentados también a una expansión clonal de linfocitos B, pero del tipo CD5. Las células natural killer también van a presentar ciertos cambios. Aumentan en niveles en sangre, aumentan en proporción a los linfocitos T, ya que las células natural killer prácticamente son las presentadoras para los linfocitos, y cuando esto se ve, el linfocito T se ve enfrentado a concentraciones altas de factores de necrosis tumoral, estos se tienden a duplicar, pero son incapaces de trabajar de una manera idónea. Y luego los monocitos cambian en su fenotipo, es decir, de ser monocitos de reposo, pasan a ser monocitos en un estado prácticamente de poca alerta o de lentitud, ¿no? Luego tenemos los famosos macrófagos. Los macrófagos cuando envejecemos van a experimentar ciertas respuestas. Hay una poca respuesta a lo que es los lipopolisacáridos que están en la superficie de los gérmenes, disminuye la producción de citocinas y factor de crecimiento. Las células fagocíticas disminuye ese estallido que se da a nivel de las células respiratorias, ¿no? Se ve disminuido en el adulto mayor, por eso es también quizás la predisposición a las patologías respiratorias. Hay defectos en la presentación a los antígenos de los polisacáridos, aumenta la prostaglandina 2 y metabolitos del ácido araquidónico. A nivel del sistema inmunitario, podemos decir que el adulto mayor va a experimentar cambios en el órgano más extenso, que es la piel. La piel pierde integridad y es por ahí que en este caso, miren, dengue va a atravesar la barrera de protección que es la piel. Hay una picadura de por medio para que ingrese una enfermedad. Y hoy las mucosas. Hay disminución de las células de Langerhans. También tenemos un incremento de los linfocitos TCD4. Hay una disminución de la concentración de inmunoglobulina A. También nos encontramos con una disminución del número y la producción del óxido nítrico por los macrófagos alveolares. Y estamos hablando solamente de envejecimiento, no estamos hablando de patologías. Cuando el sistema inmunológico de un adulto mayor tiene estas características, se dice que es ya un sistema inmunológico en estado de inmunosenescencia, que va a incrementar la posibilidad de la morbilidad y de la mortalidad en el adulto mayor, presentándose infecciones que a nivel epidemiológico mundial estarían las infecciones de tipo respiratorio o urinario. Hay disminución del factor de necrosis tumoral y eso condiciona a que hay una predisposición por exposiciones a enfermedades como herpes zóster, ¿no? O tuberculosis. Y hay disminución de los linfocitos TCD8 que van sobre todo al verse alterados tanto en su número como en su función, esto va a permitir algo que lo tenemos que fijar porque nos va a servir cuando toquemos dengue. Ataca, los linfocitos TCD8 nos sirven porque va a atacar a patógenos que tienen la necesidad de ser intracelulares para vivir y replicarse, como es el caso de los virus. Entonces, ¿cuál sería la evidencia de que sí hay una inmunosenescencia? Hasta ahora, en la mayoría de los artículos que he revisado,
Hay algunos que incluso para explicar linfocitos T, CD4, CD8, concentraciones de interleuquina, leucotrienos, liberaciones, factores de necrosis tumorales, las mediciones, los exponen a murinos o a unas especies de ratas de laboratorio, ¿no? Para compararlo con los serotipos de algunos adultos mayores de 80 años, porque los estudios en adultos mayores de 80 años, en lo que respecta a inmunosenescencias, no son abundantes. Entonces, por eso que hacen estos ratones envejezcan para tratar de lograr alguna idea de qué es lo que se podría suceder al extrapolar esos datos. Lo cierto es que cuando envejecemos, tenemos más predisposición a desarrollar enfermedades infecciosas, podemos encontrar más patologías cancerígenas, podemos encontrar algunas enfermedades autoinmunes, y también vamos a ver que las respuestas a las vacunas suelen ser más bajas en comparación cuando estamos jóvenes. Envejecer significa disminuir nuestra capacidad de respuesta autoinmune, nuestra respuesta ante las noxas, y aumentando la producción de anticuerpos, pero no siempre con las características de eficiencia o eficacia que quisiéramos. Vamos a encontrar que hay declinación en los aspectos tanto humorales como celulares, ¿no? Hablamos ya de linfocitos T, linfocitos B. Las respuestas son de dos tipos. Nuestro organismo, independiente de la edad, pero si nos vamos solo al grupo de tercera edad, podría responder el cuerpo de un adulto mayor diferente. ¿Es la respuesta primaria? Sí. Y eso estaría dado porque podría venir por un tema de la genética, de la constitución del organismo, ¿no? Donde no interviene para nada los factores externos. Y ahí nos preguntaríamos por qué a este adulto mayor sí le da la infección y por qué al otro no. La razón sería es que también cada uno envejece diferente, cada uno viene con un patrón diferente. Si bien es cierto, todo se basa en estadísticas, en números, ¿no? En grupos estudiados, pero también hay características individuales. No olvidar que el envejecimiento es un estado o un proceso evolutivo en que no hay marcha atrás, pero es individual, ¿no? Esa es la característica. Una persona jamás va a envejecer igual que la otra. Y las respuestas de tipo secundarias se dan porque van a estar en función a qué estilo de vida tuvimos, qué alimentación hemos desarrollado y en la tercera edad, qué entorno tenemos, ¿no? Qué tanto la familia apoya, soporta, cuida y controla a su adulto mayor. Una situación importante y muy valiosa aquí es que el hombre desde que nace, o ya se dice que desde el útero, ya viene envejeciendo. Había un estudio que recuerdo que encontraban estrías o depósitos atermatosos ya en fetos intraútero, ¿no? Entonces, hasta el año, nosotros tenemos una glándula que es el timo, que es a donde se mandan las células como que a perfeccionarse. Y a partir del año ya comienza prácticamente a decaer. Y lo que es una membrana, ¿no? Con una médula, se va a ir convirtiendo en un depósito de grasa. Sin embargo, todavía mantiene la función. Incluso se ha encontrado tejidos de timo funcionales en personas hasta de 50 años. Entonces, esto viene a ser una respuesta favorable y endógena a la cual podríamos acudir para saber que eso marcaría la diferencia entre una persona o uno. Es importante marcar, porque también lo vamos a tocar en dengue, que la célula dendrítica, ¿no? Que es la primera expuesta al estorno que se encuentra en la piel, disminuyen, estas células dendríticas que son presentadoras y es su función, disminuyen con la edad. Entonces, quizás esto no va a activar toda esa cadena que les he hablado cuando nos toque hablar del dengue. Ahora, ¿qué está pasando con el dengue? Vamos a hacer unas pequeñas pinceladas de qué es el dengue. El dengue es una enfermedad viral, es causada por un virus ARN, ¿no? Esto necesita de un vector, que es el Aedes aegypti, y necesita de un huésped, que es el ser humano, porque es dentro de este huésped en donde se puede permitir la replicación al tratarse de un virus, ¿no? Entonces,
¿Quiénes van a intervenir en la respuesta ante la exposición ya al virus del dengue? Tenemos la célula presentadora de antígenos, hay respuesta humoral y hay respuesta celular. A nivel de la piel, como les decía hace poquito, hay la célula dendrítica. Y esta célula es la que va a presentar a los linfocitos T. Esta es dentro de la sangre, es dentro de los monocitos y las células endoteliales, donde se van a dar los cambios, ¿no? El virus a quedarse dentro del monocito y va a actuar a nivel de células endoteliales, alterando la permeabilidad y produciéndose la alteración de esta, generando y trayendo como consecuencia los edemas. El dengue de por sí se produce por la picadura del mosquito, que suele ocurrir en la mañana o las primeras horas de la tarde o ya noche. Hay 4 serotipos del virus del dengue. Tenemos el dengue 1, el dengue 2, dengue 3, dengue 4. Los más graves se dice que son el grupo 2 y el grupo 3. Sin embargo, la guía del MINSA dice que cualquiera de las 4 serotipos puede llevar al dengue grave, ¿no? O al dengue que puede traer o poner en peligro la vida de la persona. El dengue se clasifica en dengue con signos de alarma, sin signos de alarma y el dengue grave. La inmunidad de cada persona va a definir la respuesta ante este virus. Cuando nos exponemos a una variante o a un serotipo de dengue, podemos adquirir inmunidad permanente para ese serotipo y una inmunidad que es temporal máxima de 6 meses para los otros 3 serotipos. Pero si nos vuelve a picar el mosquito y tenemos la suerte que sea el mismo serotipo que nos picó la vez anterior, entonces no va a haber problema. Pero cuando nos vuelve a picar un mosquito, nos pica un mosquito, pero ya no estamos con la variante anterior, sino primero fue 1 y ahora es un dengue 2 o 3, la probabilidad de que las cosas se compliquen es mucho mayor. El dengue con signos de alarma y sin signos de alarma va a variar en la presentación clínica en el adulto mayor. Les decía hace rato, por la atipicidad misma del envejecimiento, por las patologías que ya no son las mismas para presentarse cuando somos jóvenes, y porque el virus viene de otra forma, con otras presentaciones. Al final, las 4 variantes podrían llevarnos a la hipoalbuminemia y a la alteración del hematocrito y a la alteración de las plaquetas, como también podría llevarnos a complicaciones de 4 órganos que son los más afectados, ¿no? Que son el corazón, es el hígado, tenemos el cerebro, y por eso es que hay casos ahorita de encefalitis por dengue que no se explicaban y decían de dónde venía esa asociación. Pues ese órgano también se ve afectado, y también porque puede afectar al páncreas. Entonces, ahora estamos con una consigna, ¿no? Todo lo que venga con fiebre, con vómitos, con dolor abdominal, molestias insospechadas o que quizás pasaban desapercibidas en el triaje, es dengue mientras no demuestre lo contrario, ¿no? Y es que es la única forma, porque no siempre hay las pruebas para todos, no es el momento que se llega que vamos a tener al biólogo tomando las pruebas a los pacientes. Entonces, actuar de forma prematura nos va a traer ese beneficio. El periodo de incubación del dengue, desde que va a picar a la persona hasta que se producen los síntomas, son de 13 a 14 días. El promedio entre 5 y 7 días es más o menos lo que se maneja. Pero hay que tener también en cuenta que un zancudo, que es la hembra en este caso, cuando pica, entre que pica la persona que está contaminada con el virus del dengue, este Aedes, desde que pica hasta que llega a sus glándulas salivales, más o menos demora un periodo de 10 días. Y luego de ese periodo de 10 días, este virus puede estar
45 días infectando a muchas personas, pues que es el tiempo promedio de la vida media del zancudo. ¿Por qué tenemos mucho cuidado con el hígado en dengue? Porque así como les he dicho que afecta al corazón porque ocasiona miocarditis, al cerebro porque ocasiona encefalitis viral, alteraciones con el calcio, hipocalcemia, porque su punto final de un dengue que es severo es que puede causar necrosis de células hepáticas o hepatitis fulminante y ocasionar la muerte en la persona. Entonces, la forma de hacer diagnóstico entre los 5 primeros días es con la prueba de ELISA, ¿no? O también lo podemos hacer, que es con el antígeno NS1, que lo podemos hacer entre el primero a quinto día. Por lo general, a partir del quinto ya suele salir positivo, ¿no? Cuando tenemos una IgM y nos sale positivo, tendríamos después que tener una prueba de control para ver que ese IgM varió a IgG y saber que ya estamos fuera. Sin embargo, de ahí voy a hacer algunas acotaciones. Se puede hacer esta prueba hasta 14 días y ahí ya podemos esperar que vire de IgM a IgG. En lo que respecta a lo que les decía, ¿por qué en la fisiopatología del dengue? ¿Qué pasa con el dengue cuando ataca a un adulto mayor? En el adulto mayor hemos visto que al hacer la picadura a nivel de piel hay células dendríticas, ¿no? Y estas son las que presentan a los linfocitos T. Si el dengue me afecta a un adulto mayor, tengo en primer lugar el número de células dendríticas está disminuido y esto activa a los linfocitos como dando la alarma para que estos comiencen a actuar liberando su CD8, que deben estar en óptimas condiciones, y sus linfocitos, los CD4 y aquí activan a los CD8. Pero ¿qué pasa si yo tengo estos linfocitos, pero de ser linfocitos vírgenes, que deberían ser los que actúan cuando envejecemos? Los linfocitos vírgenes mayormente se producen linfocitos memoria. Y los linfocitos memoria no son los que tienen que actuar contra este dengue, ¿no? Entonces, el linfocito memoria de por sí se convierte en una célula vieja, insuficiente, con poca respuesta. Los factores de necrosis tumoral están disminuidos y también nos sirven para activar y generar todas estas cadenas de complementos que nos protegerían para el dengue, pero lo encontramos alteradas en los adultos mayores. Entonces, cuando el virus necesita de la célula para replicarse dentro de los monocitos, no va a encontrar todas esas barreras que encontraba cuando estaba el organismo joven. Entonces, fácilmente se puede replicar y puede traer consigo de llevarnos a un dengue, que puede ser un dengue sin complicaciones, sin signos de alarma, llevarnos a un dengue con signos de alarma o si no a un dengue grave. No sé, doctor Bosa, si lo podríamos poner en la sala situacional que es la referencia del MINSA, que me apoyó mucho con esto el doctor Fernández, epidemiólogo del Hospital Almanzor, Aguinaga, San Joaquín, Chiclayo, en donde vamos a ver que en una semana, porque es la presentación que hay ahí, cómo la cantidad de adultos mayores se ven afectados por dengue. Sí, creo que le iremos pasando porque el gráfico está... Bueno, estos son los lugares que nosotros tenemos más afectados. Seguimos doctor, porque no de aquí, ¿no? Los signos y síntomas, aquí, por ejemplo, ¿no? Casos de dengue confirmados, si nos vamos a los casos donde dice adulto mayor de 60 años. Hemos tenido de esta semana epidemiológica del 11 al 17 de junio, hemos tenido 1,115 mujeres y 819 varones, adultos mayores de 60 años, ¿no? Casos confirmados, 1,934, que forman un aproximado del 16% de la población diagnosticada de dengue. Si vemos, este dengue no está afectando mucho a los adolescentes ni a los niños, a los jóvenes en términos medios, pero ya personas mayores de 30 años
para arriba sí está atacándolos mucho. Quizás por el tema del trabajo, que tienen mayor exposición, ¿no? La otra diapositiva, doctor, por favor. Bueno, Lambayeque lo vemos en rojo, son todos nuestros distritos, creo que se libran dos por ahí, en donde vemos pues, que sí nos está afectando bastante. Estamos teniendo nuestras salas llenas y hasta nuestra UCI con pacientes con dengue y con manifestaciones, como les decía, en dengue que no se habían visto antes, como los dengues con afectación neurológica. Esto es de acuerdo a los distritos, ¿no? Y cómo se ha ido comportando. Ha habido épocas en las que se ha mantenido, digamos, en plano y en otros simplemente con ligeras variaciones, pero la curva no decrece todavía y es que seguimos teniendo las mismas características que son del clima, los depósitos de agua. Sí creo que pasamos esa. Esto es de mi distrito lo que yo quería ir. Esta es proyección. La otra, ¿dónde estaba la edad? No, aquí. Si nosotros nos vamos a ver acá están las diferentes entidades de salud en el primer cuadro, luego en etapas de la vida y nos vamos a defunciones, vamos a ver que adultos mayores de 60 años que han fallecido, ¿no? Por dengue, aproximadamente el 62, del 100% en una semana epidemiológica, ha fallecido el 62% de adultos mayores con dengue. O sea, de toda la población, el 62% ha sido adultos mayores. Entonces, esta enfermedad sí que se está metiendo con nuestra población adulta mayor y la inmunosenescencia está favoreciendo hasta cierto punto que esto ocurra. Por eso quizá tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Especial cuidado en este grupo poblacional. La otra, doctor. Otra cosa, normalmente yo no sé qué tanto se comparta este concepto, pero antes se leía mucho en los libros de que el adulto mayor solo más va a ser fiebre, 20% de sus expresiones de enfermedad infecciosas va a ser, solamente el 20% de esta población van a venir con fiebre. Y eso es una gran mentira, ¿no? Ya se ha comprobado y se ha demostrado que la fiebre es una expresión, es una manifestación de que hay un proceso infeccioso y es también un mecanismo de defensa del cuerpo, ¿no? Para tratar de contrarrestar con esa temperatura que estos gérmenes sigan viviendo. La fiebre, lamentablemente con este tema de los termómetros digitales, muchas veces está subestimada, pero en el adulto mayor hay un síndrome, que se llama síndrome confusional agudo, que es, aparte de ser un indicador de que hay algo que está funcionando mal en el cuerpo del adulto mayor, también es un indicador de mortalidad y es un pronóstico, ¿no? De enfermedad y pronóstico de mortalidad. Así es que si puede presentarse en algún caso que no haga fiebre, pero hay confusión y en un paciente que yo no le encuentro otro foco, pensemos en dengue y esto va a seguir, ya estamos en mes de junio y no tenemos invierno acá en Chiclayo y no creo que lo haya, no se augura eso. Entonces acá tenemos los comportamientos febriles definitivamente van en incremento y ahí se llevan al grupo de adultos mayores. La otra, doctor. Ese es todo el análisis situacional, no habría otra diapositiva más. No, ok. Entonces, yo sí quiero hacerles llegar a algunas aclaraciones a medida de conclusiones de las que se ha dado, de qué he visto y qué ha visto el epidemiólogo de mi hospital con respecto a los adultos mayores, ¿no? El paciente que viene por dengue, sobre todo los que están por encima de los 70 años, vienen con dos comorbilidades que son muy frecuentes, diabetes e hipertensión. Eso es lo que más ha predominado, ¿no? Las neoplasias y otras patologías autoinmunes son en menor frecuencia. Los adultos mayores con dengue no necesariamente van a venir con esa clínica típica del dengue.
presentan dos situaciones, hipoactividad e hiporexia. Y es por ello que es muy importante que la persona que acompaña al adulto mayor a la consulta tiene que decir, lo traigo porque no es su basal, traduciéndolo a un familiar que no es de salud sería, lo traigo porque él no es así, su comportamiento no es así, él es más risueño, más hablador, más convertido, está calladito, aislado. Entonces, bueno, para un geriatra sería un síndrome confusional agudo hipokinético, pero quizás si no lo atiende un geriatra y lo ve un médico general o un internista, podría decir, no pasa nada, pero el familiar tiene que insistir, no, él no es así, y hay que ponernos a buscar. Y la hiporexia, que es tan brusca, porque las hiporexias de los adultos mayores de otra etiología suelen ser larvadas de a pocos, van reduciendo la dieta, el volumen, ¿no? De la presentación, luego las consistencias, pero en este caso son bruscas, no quiero comer o bajan completamente al líquido de un día a otro, y ese es un dato importante. La hidratación es básica en el manejo del dengue, pero hay que tener mucho cuidado si nuestros pacientes son hipertensos, si son nefrópatas, si son cardiópatas, porque nosotros no podemos hacer reposiciones de volúmenes de forma tan abrupta, porque ya vimos que en la patología o en la fisiopatología del dengue, el edema es una forma de expresión. Entonces, ¿qué pasa si yo sobrecargo con volumen a mi paciente con dengue, que de por sí ya va a ser su edema, por tener dengue, y yo lo sobrecargo? Entonces, si es un paciente con una patología coronaria, lo voy a descompensar. Si es un paciente renal, lo voy a descompensar. Entonces, hay que tener cuidado y solamente se debe reponer con sales de rehidratación oral o con sueros con, que son sales con sabor, en pacientes que tengan pérdidas gastrointestinales, ¿no? Vómitos o diarrea. Si no, hay que tener mucho cuidado porque a veces no presenta vómitos, no hay pérdidas por diarrea y se hidrata el paciente y después estamos descompensando hipertensiones, descompensando diabetes, descompensando renales o coronarios. Es importante saber que si el adulto mayor, porque la adherencia al repelente no es mucha de ellos, no nos aceptan, pero sí sabemos que este zancudo, su interactuar es muy temprano o de ya llegar la noche, entonces el mosquitero es la mejor opción para un adulto mayor. El repelente, a ver qué tanto se pueda. Todo proceso febril por el momento, si es que no hay prueba, se quiere sospechar en dengue hasta que no se demuestre lo contrario. Obviamente hay que evitar dentro de la casa, de la puerta de nuestro domicilio hacia adentro, todos los depósitos de agua. Adiós flores, adiós plantas que vivan solo en agua. Si es que la quieren tener, pues busquemos adicionales, arena, esferas que hay y otras formas, pero no mantener el agua estancada porque fácilmente se desarrollan las larvas y luego la población de zancudos. Es importante también saber que los pacientes con dengue, avisarles que una vez que ya terminó la fiebre y el malestar, y esto mucho en los adultos mayores, dicen, no, ya no tiene fiebre ni malestar, ya está comiendo un poquito más, y comenzamos a tratarlo como si ya no hubiera pasado nada. Hay reportes y hay casos de pacientes que han salido del dengue y vienen a la consulta médica 1, 2 meses incluso después que ya les ha dado el dengue, con molestias como el apetito disminuido, depresión, apatía, con alteraciones de la marcha, limitación de la marcha, se echaron por dengue y ya no volvieron a caminar. Pacientes que han hecho ACV en ese proceso de estar acostado. ¿Por qué? Porque hay pacientes que fibrilan y les da el dengue, pero yo tengo que retirar el antiagregante o el anticoagulante porque yo tengo riesgo de sangrado, es un adulto mayor. A veces se tiene que suspender 5 o 6 días y cae por ahí un ACV isquémico. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, la medicación que toma y ver qué sí puede tomar, qué no. Definitivamente no se da ni antiinflamatorio, ni antiagregante, ni anticoagulante, esperando ese periodo, como le digo, de 5 a 7 días en el cual ya puedo, pero una vez que ya me han dicho, tu paciente salió del dengue, no te han dicho que ya está de alta. La observación, y es algo así como el postoperatorio, que es más importante a veces que el mismo acto operatorio, es el que va a definir el éxito en la evolución del paciente.
nos asustamos mucho por las plaquetas. Las plaquetas bajan, pero sí pueden recuperarse en el curso de 7 a 10 días si sabemos la vida media de la plaqueta. Así es que hay familiares que insisten mucho que todos los días le haga un hemograma al pobre pacientito. Bueno, el que le duele es al paciente, ¿no? Al adulto mayor que está picotea y picotea. Entonces, en una semana 3 tomas, salvo que yo detecte signos de sangrado, ya sea hemorragias, detecte petequias u otros hipotensiones u otro signo de que las plaquetas están disminuyendo, ¿no? Los signos de alarma definitivamente van a ser siempre la cefalea, no hay que descartar que pueden condicionarse hemorragias a nivel cerebral, a nivel abdominal, por eso es que el dolor y el trastorno del sensorio. El trastorno del sensorio es un dato que muchas veces le buscan de frente y van a la tomografía y a veces es la presentación de un dengue que llegó a clase que nadie le espera. Bueno, esas son lo que he podido aportarles, sobre todo de esta zona, y quien les habla es una sobreviviente de 2, bueno, es mi cuarto dengue, yo creo que el quinto lo libero fácilmente, pero es horrible, no se lo deseo a nadie, pero estamos con la fe de que esto acabe, pues, ¿no? Por acá al menos. Muchísimas gracias, doctora, en verdad, por su excelente presentación y sobre todo por toda la información que nos ha podido compartir en relación, pues, al dengue, que realmente está afectando muchas zonas del norte, incluso también del sur. Estamos viendo pacientes que vienen a Lima de Ica, de Chincha también, por complicaciones de esta enfermedad. Quizá hacer quizá un par de preguntas, y hay una pregunta que nos habló usted sobre la hidratación y la importancia de la hidratación en el adulto mayor. Muchas veces en los centros de salud o puestos de salud se utilizan las sales de rehidratación oral. No sé de repente si les puede guiar un poco cómo es la disolución de estas sales que se utilizan en nuestros pacientitos en el día a día. Estas sales vienen para diluir en 1 litro de agua. Ese litro de agua máximo se debe consumir dentro de las primeras 24 horas. Pasado ese tiempo, esas sales ya no sirven, ya pierden su actividad, ya hay algunos sustratos que ya no tienen utilidad. En segundo lugar, también ya el agua ya se ve contaminada porque el ambiente, peor ahora, no sé, Chiclayo, después de las lluvias, se levantó el asfalto que era brea, entonces tenemos un Chiclayo que nos encantaba el aire que refrescaba, pues ahora es aire y tierra, ya no tenemos aire puro. Entonces, no todas las casas tienen la precaución, se debería preparar. Lo ideal es en un envase de vidrio y con tapa, pero no todos tienen esa condición. Hay que pensar en todos los entornos. Hay personas que lo hacen en sus jarras plásticas, ¿no? Pues explicarles que hay que taparlo para que le dure las 24 horas. Y solamente le doy si mi paciente está con diarreas. Si el paciente está vomitando, lo que más bien puede ocasionar es que se termine aspirando con el vómito, porque el sabor de las sales de rehidratación del sobrecito, no sé si haya probado, son horribles. Entonces, se prefiere a veces las que vienen embotelladas con sabor, que es igual, se consume dentro del primer día, botella abierta, 24 horas, si no, se desecha lo que queda. Pero hay que tener cuidado con que estas sales no se las puedo dar yo a un paciente que es coronario, que tiene patologías cardíacas, que es hipertenso, si es que no hay esas pérdidas. O sea, por pérdidas gastrointestinales va a reposición. Si yo sospecho que en la diarrea me está haciendo un volumen de 200, pues 200 es lo que yo repongo. Pero no es que hay un familiar, como ha dicho, lo que te están a cada rato y dando, y comienza a dar 1 litro, 2 litros. No, es proporcional a la pérdida y también teniendo en cuenta qué patologías de fondo tiene el paciente. Y es por eso, y ahí estamos fallando, como repito, creo que el ser docente me hace repetirlo continuamente, a mis alumnos les digo, el médico no solamente es para hacer recetas, la principal y primera función del médico es educar. ¿Quién va a educar a la población?
en temas de salud, sino ustedes que se están formando para ello. Le digo, ¿ustedes creen que tenemos, y es la idiosincrasia, la idea de que si yo me voy a una consulta o traigo al médico que a la consulta y no me deja nada en la receta, más que indicaciones de dieta, de reponer volúmenes y por ahí un paracetamol, acetaminofén, uy, ese médico me sacó plata y no me ha dado nada, porque todos queremos pastillas, ¿no? Y en este caso el que menos debemos tocar es al hígado. Entonces, ¿qué pasa? Está sucediendo un fenómeno, ¿no? Señora, dele, acá está su paracetamol, hidrátelo, pero no le decimos qué volumen, no le decimos a qué frecuencia, no hemos revisado tolerancia oral en el adulto mayor y no vemos si es candidato para sales de rehidratación oral, que no olvidemos que esas sales se utilizan solamente si hay pérdidas gastrointestinales, porque ya haber intolerancia y ya la hidratación pasa a ser endovenosa y controlada también en volumen. Muchísimas gracias, doctora. Más bien, en aras del tiempo, sí, hay una pregunta y de ahí de repente unas últimas recomendaciones para cerrar el evento. Nos preguntan, ¿la única forma de contagiarnos del dengue es a través de la picadura del mosquito o nos podemos contagiar de repente en el contacto, en el día a día, atendiendo de repente a mi familiar que lo tengo en casa enfermo? Acá hay un fenómeno que por ahí lo leí en la guía que decía, ¿no? O sea, si estoy en mi casa, lo que concebimos es que yo puedo ir a otro lugar y hay mosquitos, hay zancudos, y me va a picar y me va a dejar el virus y me va a dar dengue. Pero, ¿qué pasa si yo tengo en mi casa a una persona con dengue y yo no le he puesto su mosquitero en sí? Puede venir un Aedes, ¿no? Y lo pica y se queda a vivir en la casa, se convierte en un huésped más, ¿no? Y al final, ese paciente que yo estaba sacando lo del cuadro de dengue, quizás recupera y comienza a picar el resto de la casa, porque ya se quedó y ha decidido que su vivienda sea ahí y comienza a infectar ahí. Entonces, eso se considera como una forma diferente a la que normalmente hay de que, bueno, al azar, ¿no? Al azar me pica y me da el dengue. Pero si yo tengo un paciente con dengue, yo tengo que ponerle mosquitero para protegerlo, ¿no? De más picaduras, porque como le digo, porque puede ocurrir que estando con una picadura de una variante de dengue 1, le pique otro con una variante 2, no le va a caer nada bien, no se nos va a complicar ese paciente. Entonces, el mosquitero cumple esa función. Y también el hecho de que venga un mosquito que quizás no tuvo, lo pica, se infecta y luego, bueno, va a ser el vector y va a contaminar, a infectar al resto de los familiares. La segunda forma que le digo es la que no se consideraba dentro de la primera. Entonces, pero de mano a mano, en las mucosas, no, definitivamente no es. Son los ambientes, ¿no? El ambiente y la permanencia con la persona infectada. Muchísimas gracias, más bien. Doctora Aguinaga, muy agradecidos por su excelente presentación, por toda la información que nos ha podido brindar. No sé si quisiera dar unas últimas palabras como cierre ya de la actividad del día de hoy. Bueno, no me voy a meter con el gobierno porque no es mi estilo, pero yo creo que se construyen mejor las sociedades cuando comenzamos de abajo hacia arriba, que querer que el Estado nos ponga todo de arriba hacia abajo. Creo que donde mejor funcionan las naciones es cuando el compromiso viene desde abajo. ¿Qué significa? Familia. Entonces, no hay que esperar, no, que me enfermo y el Estado asuma toda mi enfermedad, ¿no? Tristemente, este año se han derivado las atenciones a tantas otras cosas que no se previó lo de las lluvias. El dengue es consecuencia de las lluvias. El dengue es consecuencia de la contaminación ambiental porque el calentamiento global está alterando los climas, está permitiendo la proliferación de muchos grillos, no sé si llamarles insectos, que bueno, dicen que no tienen ninguna, cuidado con el tiempo, no sabemos qué. Las lluvias, hay lugares que hasta ahora no han descolmatado esos, hay pozos todavía, y ojo, no hablo de riachuelo,
pozos o lagunas, aguas estancadas que vienen a ser reservorios en esta zona perfectos. Entonces, si las comunidades se organizan, si la gente trabaja, es también el ejemplo del padre al hijo de tú tienes un compromiso con tu familia y con tu Estado, y no el Estado siempre con nosotros y nosotros quedamos, ¿no? Entonces, yo sí, y abrigo la esperanza, y eso les digo a los chicos, cuando vayan a hacer su serún, eduquen a la familia, pero en su conjunto, para que se comprometan y no piensen que el Estado tiene que resolvernos todos los problemas, ¿no? Si sabemos que esa acequia, por ahí viene el agua cada vez que hay, y ya esperamos una corriente del niño, ¿qué hacen sábado y domingo padres e hijos que podrían tranquilamente ya tirar palana y sacar punchas de fitness para que irse al gimnasio y no lo hacen? Pues cuando ya viene la desgracia, salir a llorar a la puerta no soluciona nada. Para mí, la solución está en cada hogar y en cada familia, con fe y con acción. Pero vamos a ver, ¿qué tanto podremos los padres salir a barrer la calle con nuestros hijos para mantener limpia la calle? Es un poco difícil porque con la palabra no se enseña, y con el ejemplo. Muchísimas gracias, doctora. Muy agradecido por su presencia. Nos estamos despidiendo. Muy buenas noches con todos. Hasta luego, doctora. Muchísimas gracias a ustedes. Un Hasta luego. abrazo. Bendiciones.